Lectura orante de la palabra. Bienvenido a este quinto domingo de Pascua del año B, donde escucharemos a Juan 15, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Hoy Jesús nos da el ejemplo de la vid, Él es la vid verdadera. Y hay otras referencias a la vid en la Biblia, más específicamente en el Antiguo Testamento. En el Salmo 80-79, el pueblo de Israel es una pequeña vid que Dios trasplanta a la tierra de Canaán, donde crece de manera espléndida y extiende sus pámpanos hasta el gran río, que es el Éufrates. Así alude al imperio del rey David. Pero llega un momento en que la vid se ve asaltada, pisoteada y destruida por los pueblos vecinos y los grandes imperios. ¿Por qué ocurrió esto? Una canción de Isaías ofrece la respuesta. Si Dios esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Dios esperaba de su pueblo justicia y bondad, sin embargo, encontró malicia y maldad. Por eso, la vid fue trasplantada. En el Nuevo Testamento, la imagen de la vid cambia rotundamente. La vid no es al pueblo, sino Jesús. Y adquieren un protagonismo inesperado los sarmientos, que somos todos nosotros. Pero como siempre, vamos paso a paso y comenzamos rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en acción en nuestra vida. La primera lectura es un texto tomado del capítulo 9 del libro de los Hechos. Les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. Romy, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Uno se pregunta qué tiene que ver esta lectura con la vid y los sarmientos. Fácil. La primera parte, la que trata sobre Pablo, recuerda lo que dice la fábula a propósito del labrador. A todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esto dice en la vid, en Juan 15. El fruto que Pablo dio fue la predicación. Y en el final nos dice cómo la vid, o sea, la comunidad cristiana, se extiende y fructifica. La segunda lectura es un texto tomado de la primera carta de Juan, capítulo 3. Su mandamiento es este, que creamos y nos amemos. Inés, por favor, ahora vos proclamanos esta segunda lectura.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Juan 15, el Evangelio insiste en la necesidad de que el sarmiento esté unido a la vid. Esta segunda lectura nos indica el modo concreto de mantener la unión. Para permanecer unido a la vid, debemos dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? El amor a los demás, traducido en gestos y palabras concretas. El Evangelio es tomado de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, la vid y los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, da muchos frutos. Aleluya. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Fíjense que acá los protagonistas no es la vid. El principal es el viñador, que es quien poda, arranca y tira los sarmientos que no dan fruto. Y hay un protagonista secundario que son los sarmientos, que no hablan, pero sí actúan. Algunos deciden mantenerse unidos a la vid y dan fruto abundante, y otros deciden independizarse
cortando la relación con la vid y por esto dejan de dar fruto. El viñador es el padre que cumple una doble acción. Corta los sarmientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda para que den más fruto. Después hay un verbo importante en este texto que aparece muchísimo, que es permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Habitar en Él. Habitar en Él, ¿qué significa? Ser receptor de la misma vida divina que Cristo recibe del Padre. Y esta vida divina que Cristo recibe del Padre y que comunica al que permanece en Él, es el mismo amor de Dios. Permanecer en Cristo es vivir del amor de Dios. Te dejo acá los tres textos en paralelo, a tu izquierda arriba, Hechos, a tu izquierda abajo Juan, Primera de Juan, y a tu derecha el Evangelio según San Juan. Pausa el video, lee los tres textos siempre despacito, muchas veces, y abrí grande las orejas del corazón, porque seguro Dios te quiere hoy comunicar su mensaje. Y una vez que Dios te habló, háblale vos. Y para eso la liturgia nos regala hoy el Salmo 21, 26b, 28, 30, 32. Cuya antífona repetiremos que dice: te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Y como dice la antífona, el salmista agradece y alaba a Dios porque lo liberó del sufrimiento y las persecuciones. De este salmo hoy la liturgia toma solo la última parte, pero antes describe todas las persecuciones y los sufrimientos por el cual el salmista da gracias porque Dios lo liberó de. Y concluye esta alabanza con una invitación a la alabanza universal de Dios. Todos quieren alabar a Dios porque Él no olvida a los pobres y oprimidos. Este salmo puesto en boca de Jesús, en Mateo 27, y citado en los relatos evangélicos de la Pasión, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, cobra un nuevo sentido, ya que el haber sido Cristo mismo sometido al sufrimiento y a la prueba puede socorrernos ahora a nosotros que estamos pasando por el sufrimiento y la prueba. Escucha el salmo. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en
Usa este video y usa este salmo para alabar a vos, a Dios, en esa gran asamblea que es su iglesia. Y ahora empezamos rezando, ahora terminemos cantando. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Aquel que en mí no da fruto, mi Padre lo cortará. Y todo aquel que sí da fruto, mi Padre limpia con amor. Ustedes ya están limpios por la palabra que les doy. Permaneced en mí como yo en ustedes, y fruto abundante darán. Permaneced en mí como yo en ustedes, y su fruto abundante será. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan con confianza al Padre y todo lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den fruto abundante, en que sean mis discípulos y guarden mis mandamientos. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. Pues como el Padre me amó, así yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor y guarden mi mandamiento, que se amen mutuamente como los he amado yo. Pues nadie tiene más amor que el que da la vida por su amigo. Hoy yo los llamo amigos, pues cumplen mi palabra y la guardan en su corazón. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque saben lo que hace su Señor. Les mando que se amen los unos a los otros, que se amen como los amo yo. Permaneced en mí, en mi amor eterno, como en el Padre permanezco yo.
La consigna de esta semana es simple. ¿Qué cosas te pueden ayudar a nutrirte del amor de Dios Padre, a través de Jesucristo? El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.